¿Cómo están, queridos hermanos? Muy buenas tardes. Los saludo en el nombre de nuestro Señor. Es un gozo seguir con ustedes compartiendo cada domingo la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a tener la palabra basada en Deuteronomio capítulo 22, de los versículos del 1 al 4. ¿De acuerdo? Deuteronomio 22, del 1 al 4. Quisiera que se sitúen ahí. Vamos a leer bien estos cuatro versículos. Yo lo voy a dar lectura porque voy a leer la versión contemporánea, porque es en la que he usado para este sermón. Dice así: si ves que el buey o el cordero de un compatriota tuyo anda extraviado, no le niegues tu ayuda, devuélveselo. Pero si este compatriota tuyo no es tu vecino o no lo conoces, guarda el animal en tu casa y tenlo contigo hasta que tu compatriota lo busque, entonces solo se lo devolverás. Y lo mismo harás con su asno y con su ropa y con todo lo que tu compatriota pierda y tú lo encuentres. No debes negarle tu ayuda. Si ves caído en el camino un asno o un buey propiedad de tu compatriota, no te hagas a un lado. Ayúdalo a levantarlo. Amén. Vamos a comenzar entonces, hermanos. El título del sermón de hoy es Comunidad de Fe Fraterna y Solidaria. Como una introducción, comienzo diciendo que el servicio a nuestro prójimo, toda ayuda, ¿no?, que sea esencial, sabemos que es compartirles el Evangelio, llegar a ellos con la palabra del Señor, pero ¿cómo llegamos hasta ese punto? O sea, ¿hablamos con ellos y de frente hablamos de Jesús? ¿No es acaso primero lo que hacemos es entablando una conversación amena? ¿No es acaso haciendo una amistad primero? ¿O a través de un acto de servicio en la que nos acercamos a ellos? Nuestro fin, hermanos, no es solo dar a conocer un contenido bíblico y ya. Lo que debemos hacer es que la persona vea que Dios no le es indiferente, sino que lo que Dios busca de las personas es tener un vínculo fraterno, un vínculo de amor, teniendo comunión en la iglesia como hijos de Dios, para todos los que creen en Jesús como el Señor. Hermanos, y en Deuteronomio 22, Dios comienza a mandar a Israel una serie de leyes. La primera, diversas leyes, y del versículo del 1 al 4 es la primera de estas leyes. Y son leyes prácticas. Si ustedes lo leen, son prácticas. Son para ponerla en acción. Y todas estas leyes, que después lo vamos a estar tratando, su vínculo, hermanos, es la solidaridad y el amor sincero los unos por los otros, comenzando por recuperar y devolver lo perdido a su respectivo dueño. Preguntémonos entonces, ¿de qué manera nuestros actos reflejan el amor de Dios? ¿No? ¿Cómo nuestro interés sincero y solidario por nuestros hermanos y por todos aquellos en la sociedad está transformando las vidas? Es lo que debemos preguntarnos, porque hasta el incrédulo hace buenas obras. Hasta el incrédulo puede hacer grandes aportaciones a la sociedad. ¿Pero acaso el cristiano se está quedando atrás? ¿Estamos pensando que nuestra obra es en vano? Claro que no. Por eso vamos a ver en el desarrollo el primer punto, lo que puede impedirnos de ser fraternos y solidarios. Queremos serlo, pero quizá hay algo que nos está impidiendo serlo. Los primeros versículos 1 al 2, dice: si ves que el buey o el cordero de tu compatriota tuyo anda extraviado, no le niegues tu ayuda, dice, devuélveselo, ¿no?
Ese es un acto de apoyo. Entonces, y el versículo 2 nos dice, incluso si no es tu vecino, no lo conoces, tienes que hacerlo. En esta serie de preceptos, hermanos, nos ilustra que toda ley básicamente es vana si lo que lo mueve no es el espíritu de la ley, el espíritu basado en el amor. El amor hacia los demás. Pues nadie en aquella época podría decir, oye, se perdió un buey, se perdió un asno, ¿no? ¿Dónde puede estar? Cualquiera podría decir, cualquiera podría quedárselo, sumarlo a su rebaño y quedarse callado. O otras veces devolverlo con una condición de que la próxima pues se vean obligados a hacer lo mismo con él, pero ese no es el punto. Toda ley, hermanos, está basada en una actitud de buena voluntad, en asegurarse que el prójimo sea beneficiado. Tal y como dijo un teólogo, la verdadera comunidad está subordinada a la adoración correcta. Hermanos, si adoramos al Señor correctamente, todas nuestras acciones se van a alinear. Todas nuestras acciones van a servir un propósito verdadero, un propósito que va a dar frutos después. No son solo meras acciones, pues un corazón que ama a Dios y lo adora en espíritu y en verdad, también va a transmitir ese amor en palabra y obra. Decimos que amamos a Dios y los frutos tienen que verse. Por eso vamos a ver tres cositas que parece que detienen o frenan ser solidarios, ser fraternos. Primero es la enemistad. La enemistad, estar peleados. Porque si bien el texto de Deuteronomio dice si tu hermano, en Reina Valera Contemporánea dice si tu compatriota, en otras versiones dice no si tu prójimo, ¿no? Bueno, se refiere a que son del mismo lugar. Pero, ¿qué hay con las personas que son tus enemigos, por ejemplo? Si vamos a Éxodo 23, del 4 al 5, vemos cómo es que Deuteronomio ha añadido a esto, es decir, lo ha complementado ya. Éxodo 23, 4, 5 dice que si encuentras el buey de tu enemigo, o sea, ya no encuentras solo lo que ha perdido tu vecino que te llevas bien con él, sino encuentras una propiedad o algo que ha perdido la persona que no te agrada, tu enemigo. Dice, tienes que volver a dárselo. Si vieres su asno del que te aborrece y ese asno está caído, no ha tenido un accidente, ahí se ha caído la carga, todo, ¿lo dejarás sin ayuda?, pregunta el texto. Dice, antes bien, le ayudarás a levantarlo. Vemos como ya Deuteronomio ha completado. No solamente tienes que ayudar al enemigo, sino al amigo, es decir, a todos, conocido, desconocido, amigo, ¿no? Nuestra solidaridad basada en el amor es un amor de Dios, es un amor basado en lo incondicional del Evangelio. ¿Por qué? Porque no excluye a nadie. Al contrario, esto se va a extender a todos sin excepción, justos e injustos, y su retribución queda en evidencia porque estamos reflejando el carácter de Dios, nos estamos portando como hijos del reino de Dios. Ahí, y de esa manera incluso con nuestros enemigos, pudiendo pagarle de la misma manera, nos rehusamos a aplicar nuestra propia justicia, de vengarnos. ¿Por qué? Porque hemos experimentado el amor y el perdón de Dios en Cristo. Y mostrar esa retribución de amor, de perdón para con los demás es nuestra responsabilidad. Se ha dado el texto de Romanos 12, ¿no es cierto? Y Romanos 12 del 17 al 21 nos habla de la vida del cristiano. Miren, Pablo escribe a los romanos, a los hermanos en Roma, de cómo tienen que tratar con su comunidad, con los demás hermanos.
Y comienza diciéndoles: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, si depende de ustedes, vivan en paz con todos. No busquen vengarse, amados míos, dice. Mejor déjenlo al Señor. Por lo tanto, eso, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si es así, si así lo hacemos, Reina Valera dice: amontonarás ascuas, ¿verdad? En la contemporánea lo aclara diciendo: haremos que éste se avergüence de su conducta. Si nosotros nos portamos como hijos de perdón, como hijos de amor, lo que va a ocurrir es que la persona que se ha portado mal con nosotros se dé cuenta de su pecado y se extrañe y diga: pero ¿por qué si yo le pagué mal? Termina el versículo 21 diciendo: no permitamos que nos venza el mal. Vivimos en medio de una comunidad, hermanos, que está bajo pecado. Somos hijos de Dios, sí, pero la iglesia no es todo nuestro distrito, no es toda nuestra provincia. Vivimos, interactuamos con personas que puede pasar todo tipo de cosas. Sin embargo, dice: no permitas que el mal venza. Es más, dice: es mejor vencer al mal con el bien. Hasta aquí, hermanos, estamos viendo la primera, que es la enemistad. Al contrario, ya toda enemistad ha sido aplacada en la cruz de Cristo. Como punto número 2 vamos a ver el egocentrismo, dentro de este punto 1. Y vamos a ver aquí, el principio de la solidaridad se basa en ¿cuál? En la regla de oro de los evangelios. En Mateo 7:12 y en Lucas 6:31 está claramente fijado lo que Jesús hace al resumir todo el Antiguo Testamento. Jesús dice: así como quieren que hagan los hombres con ustedes, así también ustedes hagan con ellos. La regla de oro, ¿no? ¿Cómo podríamos compartir el Evangelio a los demás, e incluso con los que estamos enemistados, si no podemos entenderlos, si no podemos identificarnos con ellos y considerar las situaciones en las que están atravesando? El plan de redención, hermanos, y los mandamientos dados por Dios nos llevan a considerar a cada persona, nos llevan a identificarnos como si estuviéramos en su lugar. En el amor cristiano, hermanos, va más allá que solo un mero acto de ser empático. Nos lleva a ser perfeccionados en justicia, en generosidad, en respeto. Todo eso elevado al amor de Dios, hasta el punto de entregar lo mejor de nosotros. Que podamos vivir en unidad, ¿no? Ser como uno. Entonces, yo les voy a dar aquí un comentario acerca de lo que dijo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Él dijo acerca de este texto bíblico, dijo: oh, que todos los hombres actuaran en ella, o sea, actuaran en la ley, ¿no? Actuaran en esta regla de oro, y no habría esclavitud, ni guerra, ni juramentos, ni golpes, ni mentiras, ni robos, pero todo sería justicia y amor. ¿Qué reino es este que tiene tal ley? Eso nos hace recordar a lo que dirían las naciones cuando vieran a Israel, ¿no? Andando en la palabra, ¿no? Pablo, viendo el texto de Romanos, Pablo dice a los cristianos que toda bondad y solidaridad venida de Dios es efectiva contra el mal. Por eso nos dice: vence con el bien el mal. La gente se ha acostumbrado a pensar que retribuyendo lo malo por lo malo que le han hecho está bien o ganan. Pero eso es una gran pérdida, porque más se enemistan, más se distancian, más se hieren, y el único que gana es Satanás, ¿no? Porque en vez de un corazón herido, ya tiene dos.
Tienen una relación totalmente irreconciliable. El Señor Jesús nos dice en Lucas 6:32, porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Eso es lo que hacen los pecadores con aquellos que también los quieren. Cuidémonos entonces, hermanos, de caer en una falsa solidaridad que solo busca el beneficio propio a expensas de otros. Pues el verdadero amor, la misericordia de Dios no esperan nada a cambio. No lo hacemos porque queremos que se porten así con nosotros, sino a pesar de eso. Porque es incondicional el amor de Dios. Y esto refleja la benignidad de Dios. Así como un foquito alumbra en la oscuridad, así también esta acción de solidaridad en una persona que está en tinieblas va a brillar, va a notarse. El predicador escocés William Barclay dijo también acerca de esto: no podemos amar a nuestros enemigos como amamos a nuestros seres más cercanos y queridos. Hacerlo sería antinatural, imposible e incluso incorrecto. Pero podemos asegurarnos que, sin importar lo que un hombre nos haga, incluso si nos insulta, nos maltrata y nos lastima, no buscaremos nada más que su mayor bien. Ya hemos visto acerca de la enemistad, ¿no es cierto? Hemos hablado acerca del peligro de la enemistad. Hemos visto acerca ahora del egocentrismo, ¿no? Buscar solamente mi yo, el beneficio que yo recibo, ¿no? Y ahora vamos a ver acerca del legalismo, lo tercero, ¿no? El legalismo, hermanos, sabemos que es buscar la justificación propia, la salvación mediante tus méritos y obras. Pero, hermanos, el amor solidario, el amor que viene de considerarnos más a otros que uno mismo, difiere totalmente de este legalismo, pues no ignora ni es indiferente a la gente, sino que busca incluirla. Y en el legalismo mismo vemos dos cosas: vemos la hipocresía y vemos la indiferencia. Un corazón que no considera a otros, no se duele por la condición de otros. Primero vamos a ver acerca del legalismo que trae hipocresía. Y esto está basado en Lucas 13, del 10 al 17, que nos habla de que Jesús estaba en la sinagoga y llega predicando, enseñando en la sinagoga, y llega a sanar a una mujer que estaba enferma, que estaba tan encorvada por una enfermedad mucho tiempo, y la sana. Es en ese momento donde un líder de la sinagoga se levanta enojado. Ese es el versículo 14, Lucas 13:14, se levanta enojado y dice: no se debe sanar en el día de reposo. Es decir, estaba una mente tan atrapada en el legalismo que por guardar el reposo de no hacer ninguna acción, ninguna labor, y eso incluía la sanidad, ¿no?, tenía que respetarse como sea, ¿no?, independientemente de lo que le pase a la otra persona. ¿Cómo es el legalismo? ¿Cómo nos ciega? Nos vuelve hipócritas. Jesús le dijo: hipócrita. ¿No es cierto? No es algo que yo le he sacado. Jesús le dijo eso. Te preocupas por tus animales, le dijo, y no te compadeces de esta mujer que lleva enferma 18 años. Entonces, vemos lo segundo, el legalismo que trae indiferencia. Lucas 17, del 29 al 37, nos habla de la parábola del buen samaritano, ¿no es cierto? Y en esta parábola vemos claramente cómo el legalismo, en el cual el sacerdote y el levita, que pasaron por el camino y vieron a este hombre que estaba medio muerto, no les permitió hacer nada para ayudarlo. Al contrario, lo dejaron ahí. Era una gran tragedia lo que le había pasado, pero no pudieron hacer nada. En cambio, un samaritano que pasaba por ahí, lo llevó consigo, trató sus heridas, y dice que al curarlo, al tratarlo, mezcló vino con aceite.
Ya hay que tener un poquito esto. El aceite era para aliviar el dolor. ¿Ya? El aceite para aliviar el dolor y el vino para desinfectar la herida en lugar del alcohol que tenemos ahora, ¿no es cierto? Ya, entonces era para tratar las heridas. No solo eso, sino que se aseguró del sustento que llevaría en ese momento presente y del sustento futuro, porque le dijo al encargado de la posada, le dijo, si gasten algo después, yo en mi venida te lo pago. ¿Cómo es, no? La parábola nos muestra una sociedad diferente. Si ustedes se dan cuenta, era el judío sacerdote, el judío levita, que no hicieron nada, pero el samaritano que era considerado por los judíos enemigo, ¿no? Enemigo de ellos, es el que más obró. Esto muestra una sociedad diametral diferente a la sociedad israelita de aquel entonces. No se trata de judíos, de samaritanos, no se trata del tipo de personas, sino de una comunidad solidaria. Este es el carácter de la sociedad del reino de Dios, que no acepta barreras ni acepción de personas, sino el mérito logrado por el amor de Cristo en la cruz. Por eso no pensemos que nuestra libertad, que las cosas que tenemos es para hacer lo que queramos, es para ponerlo al servicio de otros. Y ese servicio trae privilegio, trae honra delante de Dios. Hasta ahí hemos visto las tres cosas, ¿no? La enemistad, el egocentrismo y el legalismo. Evitemos eso. Ahora, como punto 2, ya acabando el punto 1, el punto 2 ahora, vamos a hablar acerca del amor y la solidaridad de Dios hacia la humanidad. En la versión de las Américas pude notar algo bien bonito. Dice el versículo 3 de Deuteronomio 22, dice así en las Américas, dice: así harás igualmente con cualquier cosa que tu hermano haya perdido y que tú lo halles. No te es permitido ignorarlos. Otras versiones, si uno busca en NBI, vas a ver que dice: no te portes con indiferencia. NTV dice: no abandones tu responsabilidad. Reina Valera contemporánea: no le niegues tu ayuda. Estos versículos, hermanos, de Deuteronomio 22, del 1 al 4, nos hablan de dos cosas: del individuo que ha perdido algo y de todo lo que le pertenece. Primero habla de los bienes perdidos, de nuestro conciudadano, de nuestro compatriota. Por eso es un acto de solidaridad, ¿no? Podría ser su buey, su ganado, su asno, que eran sus animales de trabajo, como también podría ser su vestimenta, su manto. En otra versión le dice su manto, ¿no? Ahora, y segundo, nos habla de no discriminar al individuo o al dueño que ha sufrido la pérdida. Y nos dice: no importa si es cercano o lejano, no importa si lo conoces o no lo conoces, por cuanto es tu hermano, tu prójimo, tienes que ayudarle. Ciertamente el amor nunca es ajeno al dolor ni a la necesidad del otro. Y Dios es amor, hermanos. Aunque Él no tiene ningún compromiso solidario con nosotros, más que darnos el juicio que merecemos, Dios no nos ignoró. Así como uno no ignora, dice Deuteronomio, la pérdida de la propiedad de un asno del prójimo, sino que Él planeó y ejecutó su plan redentor. Salvar al hombre que por el pecado quedó extraviado, quedó perdido, se desvió de los caminos de Dios. Y que yo veo en esta perícopa, hermanos, a un hombre que vaga cada día en este mundo buscando encontrar eso que siente que ha perdido, que le falta. Y que va a llegar un prójimo que lo va a hallar, lo va a traer lo que ha perdido. Nosotros que tenemos el Evangelio presentaremos aquello que el hombre ha perdido, su comunión con Dios, mediante el mensaje de Cristo. Y hermanos, en el ministerio de Jesucristo en la tierra, Él enseñó 3 parábolas, ¿no? Especialmente voy a enfocarme en las
tres parábolas de Lucas 15 que hablan acerca de este tema. Lucas 15, del 1 al 7, nos habla de la parábola de la oveja perdida. Del versículo 8 al 10 nos habla de la moneda perdida. Y del 11 al 32 habla del hijo pródigo, que se perdió en el mundo. Todas estas tres parábolas concluyen de esta manera. Las primeras dos concluyen así: gozaos conmigo porque he encontrado lo que había perdido. Dice, era necesario regocijarnos porque se había perdido y es hallado. Eso habla también en la parábola del hijo pródigo. Y es esto, ¿a qué viene el gozo? ¿A qué compara el gozo de haber hallado esto? Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Por ello, Cristo vino a este mundo cumpliendo el rol de ser el siervo de Dios. Y tanto en Lucas 19:10 y en Mateo 28 vamos a ver que Jesús vino como el Hijo del Hombre a buscar lo que se había perdido, a recuperar, a dar su vida en rescate por esos muchos. Notemos entonces cómo el Señor no solo vino como Dios, porque podría haber venido como Dios y haber hecho de otra manera la salvación, pero Él se identificó con nosotros, aquel que estaba perdido, vino como un ser humano para hallarnos, y ahora mediante la evangelización nos busca personalmente a cada uno de nosotros. Pagó el rescate altísimo por nuestra vida para que volvamos a nuestro Señor, a nuestro dueño, así como era obligación del israelita encontrar el asno perdido, el buey perdido y devolverlo a su dueño. El Señor vino y nos devolvió al señorío de Dios. Jesucristo, ascendiendo, les dice: hagan discípulos a todas las naciones, enséñenles lo que yo les he mandado. Aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Podemos ver claramente, Dios nos manda a ser discípulos solidarios en amor. Dice, enséñele todo lo que os he mandado. Eso incluye lo que estamos tocando de Mateo, de la regla de oro y de Deuteronomio. Discípulos comprometidos en la ayuda mutua, y que en cada acción, en cada labor que hagamos haciendo discípulos, enseñando el Evangelio, está presente Cristo. Yo estaré con ustedes. Como último punto vamos a ver acerca del amor fraterno que fluye de la iglesia, en la iglesia y de la iglesia hacia el mundo. Deuteronomio 22:4 termina el texto diciendo: si ves caído en el camino un asno, un buey de propiedad de tu compatriota o de tu hermano, no te hagas a un lado, ayúdalo a levantarlo. Presta tu ayuda. Y hermanos, somos fraternos, ¿no? Nos queremos mucho, sí, pero aquí me llama la atención algo que el apóstol escribe, los apóstoles escriben a las iglesias. Miren, vemos que en el pasaje del enfoque del Hijo de Dios debe estar en el bienestar de los demás, ¿no? En los hermanos de la iglesia y para con el mundo. Primera de Pedro 1:22 dice esto, hermanos: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hebreos 13:1 dice: permanezca el amor fraternal. Y acá quiero detenerme para explicarlo un poco más. Las cartas, ¿no?, que prácticamente son la mayoría del Nuevo Testamento, hablan del amor fraternal que debemos tener como miembros de la iglesia. Y de las 4 palabras en las que se traduce amor, porque hay 4 tipos: eros, storge, ágape y philos, las 4 palabras en griego. La palabra amor fraternal es philos. Philos, el amor en amistad, de una amistad que describe una amistad profunda. Y cuando uno busca en los textos bíblicos, en Hebreos 13:1 sobre todo, en 1 Pedro 1:22 que hemos leído, dice amor fraternal. La palabra griega es Filadelfia.
Esa es la palabra amor fraternal, Filadelfia. Esa palabra denota pues ese afecto fraterno profundo. Una manera de cumplir este mandato, hermanos, para la iglesia, y es para nosotros también hoy, es entablar amistad con otros hermanos incluso fuera de la iglesia. No solamente ser buenos con los hermanos dentro de la iglesia. Y la principal muestra de amor fraterno era ser hospitalarios y visitar a los presos por causa del Evangelio. Hermanos, Huacho es conocida como la capital de la hospitalidad. ¿No es cierto? Y esto por un acto de solidaridad con la causa de la independencia, ¿no? Y un bien social. Pero cuánto más hospitalarios deberíamos ser con el Evangelio, siendo comprensivos, ¿no? Entablando esa amistad con otros hermanos. Hermanos, no solamente quedémonos en un amor fraterno. Dice 2 de Pedro 1 del 5 al 7, añadid a vuestra fe afecto fraternal, y al afecto fraternal, que es Filadelfia, amor. Y este amor es agapén en griego, el amor incondicional. Literalmente, hermanos, en griego, cuando dice añadan a vuestra fe afecto fraternal y el afecto fraternal amor, está diciendo, ¿no? De vuestra fe, tomada de la mano el amor fraterno, tomada de la mano el amor de Dios. Y así, como una cadena. ¿Por qué? Porque lo que Dios busca es que nuestra vida cristiana sea perfeccionada en todos los aspectos de lo que conlleva, ¿no?, nuestra virtud como hijos de Dios. No solamente quiere operar en una sola parte, sino en todo lo que eso conlleva. Como ejemplo, hermanos, la iglesia, que fue una iglesia fraterna, una iglesia que puso en práctica este amor solidario y que se notó en toda Macedonia del primer siglo, fue la iglesia de los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4:9 dice, acerca del amor fraternal, les escribe Pablo, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque ustedes mismos ya han aprendido de Dios, que se amen los unos a los otros. Y también así lo hacen con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Miren ese ejemplo. Los hermanos de Tesalónica habían probado anteriormente su fe, el trabajo de su amor, su constancia en la esperanza de Cristo. Por eso Pablo, conociendo esto, y todo Macedonia siendo testigo de esto, Pablo le dice, no hay necesidad que le diga que sean fraternos solidarios, porque ya lo son. Pero una cosa sí es lo que hace, abunden en esto aún más. Eso es lo que les dice Pablo. Ahora, no es solo en esto, hermanos. Como otro subpunto vamos a ver que tenemos que restaurar a los hermanos en disciplina y corrección, porque no solamente se extravían las cosas de uno, sino hasta uno mismo se extravía. Cuando se extravía tu hermano, cuando peca tu hermano, tienes la responsabilidad de amonestarlo, de exhortarlo, de convencerlo de volver a la fe a través de las Escrituras, que vuelva al Señor, que vuelva a quien pertenece. Santiago 5, 19 al 20 dice, hermanos, si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad y algún hermano lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Habla de aquel que se aleja de la fe. No aquel que solamente está en el Señor y peca, sino aquel que por alguna situación o motivo se ha alejado de la fe, no viene a congregar por algún pecado, se aleja de escuchar la palabra, de las predicaciones, ¿no? Hay que hacerle volver. Es nuestra responsabilidad. No lo ignores. Esto no es solo el trabajo del pastor, es trabajo de todos nosotros. ¿No es nuestro hermano acaso? No es que no me llevo mucho con él, pues es momento de llevarnos bien.
¿Por qué? Porque esa es la oportunidad. Por último, hermanos, todo servicio, el Señor nos manda a ser solidarios, incluso y practicar ese amor fraterno, cuanto más en nuestro servicio y cuando ponemos los dones del Espíritu en la labor de la iglesia. ¿Cómo agradamos al Señor? ¿Cómo lo servimos? Porque este es un acto de servicio. Lo servimos en amor, ¿no? Ustedes saben que hay varios ministerios en la iglesia, pero ¿cómo estamos apoyando en la iglesia, hermanos? Ahora, muchos maestros, obreros, tenemos que hablar con los discípulos personalmente, con cada uno de ellos, entenderlos, instarlos a perseverar en el amor del Señor, en el trabajo que están haciendo, alentarlos. Y para con los demás también, porque hay más campos de servicio, no solo las cosas de la iglesia. En el hogar, por ejemplo, tienen la responsabilidad de hacer volver a los miembros de la familia al Señor. Tu culto familiar, ¿cómo estás con el culto familiar? ¿Lees la Biblia junto con tu familia? ¿Los reúnes a orar, a leer la Biblia, una porción bíblica? ¿Lo estás haciendo? Con tu círculo de amigos, por ejemplo. No, mis amigos no son cristianos. Perfecto, mejor todavía. Para dar testimonio del Evangelio. La iglesia de Corinto, ¿no? Pablo les hablaba acerca del evangelismo social. Ellos en los mercados, en los puestos de trabajo, con sus amigos, había mucha facilidad. ¿Por qué? Porque ellos apoyaban a los hermanos en sus necesidades. ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, predicar la palabra, compartir con alguien que nos sentamos en el transporte público, que no lo vamos a volver a ver, comprando en algo, ese evangelismo que hacían los hermanos en Corinto y las demás iglesias, para con los negocios. Hermanos, y así podemos añadir muchas cosas más. Que podamos perseverar en ese amor fraterno, que no sea algo indiferente para nuestros corazones, que oremos para que Dios nos abra los ojos y ver cómo está el hermano y ayudarlo, apoyarnos los unos a los otros también, no alejarnos del Señor. Queridos hermanos, vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias, Señor, porque no solo mandas que nos preocupemos por las necesidades de nuestro vecino, nuestro hermano, nuestro prójimo, sino también que restauremos, Señor, ese amor. Porque sabemos que hay muchas situaciones que nos pueden alejar los unos de los otros, que nos pueden ser una barrera, que nos impidan acercarnos. Quizá hay enemistad, quizá hay egocentrismo, quizá hay legalismo, Señor. Oramos para entregarte nuestras vidas, nuestras situaciones a la cruz de Cristo, a la obediencia del Señor, y que así puedas tú sanar nuestras vidas. Oramos, Señor, para ser esos miembros de la iglesia que puedan servirte, apoyarse los unos a los otros. Te damos gracias por todos los hermanos. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.